Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Vamos a preparar un plato delicioso. Estamos todavía en tiempos de días de mucho calor y por supuesto hay alimentos indicados para estos días. Por supuesto hay que recalcar de que no debe estar muy cargado de materia grasa. Tratamos de que sea justamente algo mucho más liviano, que dé pie justamente a convertir y compartir incluso con vegetales frescos, como en el caso de este rico salpicón de ave que voy a preparar. Se presta para acompañar con una rica ensaladita verde. Puede ser una mezcla de rúcula con lechuga, o puede ser con repollo, una ensaladita fresca al fin. El plato es bastante frío, es bastante fresco por sobre todas las cosas, que uno puede tener incluso varios días en la heladera, pero por supuesto siguiendo un ABC que uno tiene que tener en cuenta al elaborar alimentos fríos. La pechuga por supuesto tiene que estar muy bien cocida, la papa también tiene que recibir una cocción adecuada, no puede estar a un término medio porque, repito, es un plato que uno puede tener varios días en la heladera y por supuesto al no estar muy bien cocido, de repente puede traernos algunos problemitas. Voy a utilizar como aderezo nada más una mayonesa casera, tengo también un poco de mostaza, ustedes le pueden agregar mucho y abundante jugo de limón, por ejemplo, y otras variantes que les voy a ir indicando durante la preparación. Nuestra propuesta, un rico salpicón de aves, y los ingredientes son estos. Para esta preparación vamos a necesitar una pechuga de pollo, papa, surtido de locote, cebolla, caldo de gallina, manteca, perejil fresco, mayonesa, mostaza y pimienta negra. Bien, ya de vuelta aquí, vamos a la lista de ingredientes. Ya tienen en pantalla ingredientes muy caseros, es decir, que siempre uno tiene en la casa una pechuga de pollo, siempre conviene comprar el pollo fresquito, no congelado ya, porque así nos aseguramos de que está en muy buen estado. Deshuesamos y guardamos en presas, un muslo para un lado, las pechugas otro lado, y la carcasa uno puede partir en 2-3 partes y dejar para un rico caldo, para un rico boriborí, para una rica sopa de pollo, por ejemplo, porque de hecho siempre está indicado que para una sopa los cartílagos de pollo por supuesto importan y muchísimo. En el caso de una pechuga de pollo se presta para rellenar, para hacer un grillé, para hacer una milanesa o esta preparación. Bueno, vamos a empezar por el principio. Voy a cargar agua en esta cacerola, luego voy a empezar a pelar la papa para empezar a cocinar con un poco de caldo. Es muy importante que la cocción de la papa sea lo justo y por supuesto vayamos en compañía a cocinar justamente en compañía de la pechuga de pollo y siempre ya con la ayuda de un poco de caldito. Es importante siempre darle sabor a la preparación ya, con un poco de caldo, hojita de laurel, algún orégano fresco también puede quedar muy bien dentro de esta preparación. Agüita en la cacerola y empiezo a pelar. La papa, cuando ustedes compran, siempre conviene lavar, por supuesto pasarle un cepillo y bueno, guardar ahí bien abajito en la heladera o en un plástico tapadito. Verá, en el caso de que ya esté en contacto con el agua, es decir, que se haya lavado, siempre tiene que estar en la heladera ahí abajito. Nunca hay que dejar fuera porque tiende justamente a que se descomponga. En el caso de que no vayamos a meter la heladera, bueno, dejen así sin mojar. Y estas pequeñas brotecitos que tiene hay que tratar de eliminar totalmente y no compren papas que ya tengan muchos brotes, porque de hecho es una papa que estuvo mucho tiempo fuera y bueno, ya posiblemente ya no pueda servir, o al menos en el centro mismo ya va a tener algún tipo de impureza. Bueno, pelamos muy bien esta papa, estoy utilizando esta papita blanca, es decir que esto es bien cepilladita y queda una papa bien ligera, que si fuera para un puré directamente yo podría cocinar con la cascarita, en el caso de que sea para unos ñoquis, de la misma forma también. Solo que yo voy a hacer como una suerte de ensalada, porque el salpicón viene a formar parte como una suerte de ensalada, es decir, la mezcla de varios ingredientes que consista justamente en verduras, hortalizas, carne, ¿por qué no? Atún también, eso recibe el nombre de un salpicón. Es como una suerte de ensalada, una mezcla de varios tipos de ingredientes. Retiramos la cascarita y esto voy a cortar en unos cubos muy bien parejos, es decir, todos igualitos. ¿Por qué? Porque de esa manera me aseguro que la cocción sea bien parejita también. Si corto más grande, otra un poco más chica, de repente la cocción puede ser dispareja y bueno, y eso también no trae buenos resultados. Cortamos entonces en cubos todos muy parecidos y esto vamos a llevar a la cocción con
con el caldito. Y la misma agua voy a aprovechar justamente para hervir mi pechuguita de pollo, de tal manera que la papa por supuesto vaya adquiriendo ya el sabor del pollo y de hecho va a quedar mucho más sabrosa, ¿eh? Como siempre, cuidando siempre todos los detalles, ¿verdad? Primero vamos a dejar que rompa el hervor la papita y luego voy a sumergir la pechuga de pollo porque se cocina más rápido, ¿eh? Ahí está. Picamos entonces de esta forma la pechuguita de pollo, todos en cubitos, repito, bien parejitos, de tal manera que la cocción sea todos iguales, ¿eh? Y aquí que ustedes les pueden agregar, a no ser que yo opté por locotes rojos. Si ustedes no desean el locote, tienen algún tipo de problema con esta hortaliza, pueden optar por zanahoria. Si no desean la papa, les parece pesado o bueno, tiene alguna indicación médica que no deben de consumir mucha papa, entonces pueden hacer con el famoso chouchou, es decir, la papita del aire que queda realmente sabrosa y queda mucho más tierna y fresca incluso, ¿eh? Ahí está, tengo la papita entonces cortadas uniformemente, voy a reservar a un costado y sobre la misma tabla traigo mi pechuga de pollo para ir retirando el excedente de impurezas que pueda tener. Me refiero a estas grasitas, algún cartílago que tenga también, porque aquí no voy a necesitar, más allá de que esto luego yo voy a deshilachar, pero esta grasita no me sirve para esta preparación, ¿eh? Quiero una pechuga bastante magra, hervidita así enterita, porque después justamente voy a tener la oportunidad de deshilachar, es decir, cortar en cubitos o si fuera si quiero al menos presentar como una suerte de escabeche, puedo deshilachar directamente con la mano y va a quedar bastante fresca, ¿eh? Vamos a hablar de grano par, que es la manera perfecta, por supuesto, de tener un buen acompañamiento para esta preparación. Estoy hablando de la deliciosa sopa paraguaya, estoy hablando del rico mbejú o la rica chipa. La calidad superior de la harina de maíz tipo de primera y refinada es realmente fabulosa. Hay que llamar al 681-397 y la manera práctica, fácil, rápida de comer una rica sopita paraguaya. Algún producto nuestro, por supuesto, alguna comida típica de la mano de Grano Par está siempre asegurado. Repito el teléfono, 681-397, ¿eh? Bueno, espero que rompa el hervor entonces mi pechuguita, el agua acá para cocinar la papa y la pechuguita de pollo. Voy a aprovechar justamente en buscar algunos ingredientes que voy a utilizar también para esta preparación. Me refiero justamente al popurrí de locote rojo, verde y amarillo y algo de cebolla también que voy a cortar en cubos. ¿Qué voy a hacer con la cebolla y los locotes? Voy a saltear con un poco de mantequilla. No debo de agregar a la preparación esto crudo porque de repente altera el sabor, es decir, posiblemente si me quede para el día siguiente va a tener un olorcito, un gustito raro, el hecho de que la cebolla y el locote va a ir despidiendo su líquido propio y que eso justamente le da ese sabor aguardadito. Entonces nos aseguramos, le damos un salteadito con un poco de manteca o aceite, como ustedes quieran, ¿eh? Ahora les quiero hablar de Dismar Salud y Cultura, porque siempre digo, no precisamente uno puede verse bien comiendo sano de la manera que yo cocino, pero también justamente es importante tener esto en la mano. Estoy hablando de la dupla perfecta que ofrece Dismar Salud y Cultura, la dupla perfecta que está compuesta por el pangao y el vibro masajeador. Ambos productos, por supuesto, ayudan a combatir la celulitis, la grasita excedida que tenemos y por supuesto un abdomen casi de acero, ¿eh? Pangao y Jackson de Dismar Salud y Cultura son legítimos. Soliciten la presencia de un asesor llamando al 522-610 o el 018-2380-527, ¿eh? Bueno, estamos por buen camino para nuestro rico salpicón de ave. Tengo las papitas, estoy esperando, es tan importante esto. ¿Por qué? Porque la papita quiero que resulte enterita, por eso estoy insistiendo con esto, que hierva mi agüita para sumergir la papa ahí, dejamos su hervor unos 5 minutos y aprovechamos para sumergir el pollo también, vamos a cocinar ahí. Por otra parte, y a la vuelta del corte, lo que voy a hacer es empezar a cortar en cubos mi locote verde, rojo, amarillo con la cebolla y voy a saltear con la mantequilla. Y luego, por supuesto, sigo mostrándoles a ustedes cómo se elabora esta rica preparación. Salpicón de aves aquí en Cocinemos Juntos. Ustedes pueden, por supuesto, seguir el programa a través del Facebook, sugerir, preguntar y, por sobre todas las cosas, enseñarnos algunos platitos para compartir con la audiencia. Breve pausa y ya seguimos.
hidrátense, tomen mucha agua, 2 litros de agua diariamente, no de una, por supuesto, durante el día siempre. Bueno, ahí, bueno, 2 litros es como mínimo, si uno puede sobrepasar eso, mucho mejor ainda. Bueno, muy bien, empiezo a picar locote rojo, tengo acá, voy a picar algo de verde también y por supuesto amarillo y vamos a seguir con la elaboración de nuestro rico salpicón de aves. Es tan rica esta preparación, por sobre todas las cosas, gusta a todos, a mayores, a chicos, y es una manera práctica de que uno siempre tiene en la heladera algo en que sacarle de apuro. De repente cae alguien en la casa, bueno, cae algún invitado, bueno, alguien de repente que nos estábamos esperando, famoso que uno llega justo a la hora del almuerzo. Bueno, entonces estos platos siempre sacan de apuro porque uno puede tener bien conservado como tiene que ser y por sobre todas las cosas la elaboración tiene que ser correcta para que tengamos siempre con buena calidad en la heladera. Siempre todo alimento que va a la heladera, todavía más en el caso de que sea justamente una preparación ya terminada, me refiero justamente a comida, tiene que ir tapado herméticamente. Están los famosos plásticos ya con tapas incluso, o hay unas bolsitas incluso con un cierre hermético que ayuda justamente a que no se contamine los olores. Voy picando entonces locote verde, locote rojo, locote amarillo. Voy a prender mi sartén ya para que vaya tomando una temperatura adecuada porque esto, les decía, no puedo agregar cruda a la preparación. Tengo que saltear un poquito y darle un sustito rápido con un poco de manteca, puede ser por un poco de aceite o directamente sean más prácticos. Colocan en un colador esto de fideo, en que vamos, o un escurridor, mejor dicho. Entonces al momento de escurrir la papa le derraman el jugo de la papa cocida encima y bueno, y ya, yo creo que es suficiente eso para blanquear un poquitito, ¿verdad? Pero yo voy a hacer un salteadito con la mantequilla, locote verde, locote amarillo, locote rojo y tengo justamente también la cebolla ya. Sartén con una cucharadita de manteca, apenas así, esa cantidad. Dejo que esto justamente vaya derritiéndose y ya vamos a saltear ahí nuestras verduritas. Por otra parte, la papa está ahí rompiendo. Bajé justamente la temperatura que no hierva tanto a borbotones para que no me salpique toda la cocina. Y ya dentro de un minutito, es decir, ahora, antes que me olvide, ya voy a sumergir justamente la pechuguita de pollo aquí. ¿Por qué estoy cocinando el pollo con la misma agua en que estoy cocinando la papa? Porque quiero justamente que la papa ya absorba el sabor del pollito, porque estamos hablando de salpicón de ave. Y hablando de salpicón de ave, por supuesto, ave es lo que de repente a uno siempre saca de apuro cuando se está haciendo una dieta. Siempre los profesionales nos indican, bueno, almuerzo usted una pechuguita de pollo grillé, almuerzo usted un pollito hervido, entonces, y no solamente de pollo, cuando hablamos de ave nos limitamos a pollo. Por supuesto, codorniz es tan rico también, por supuesto, un magre de pato es delicioso, el muslo de pato confitado, no hay cosa más rica, y por supuesto siguen las demás aves también, que por lo general siempre se utilizan en las preparaciones. Por eso quiero compartir con ustedes este material, las aves en la preparación en el uso culinario, cualquiera sea el plato. Bueno, esta es la definición y cuáles son los tipos de aves que se utilizan en la cocina. Las aves constituyen una de las fuentes de alimento más importantes para el ser humano. Aportan su propia carne y sus huevos. La variedad es riquísima y cada vez se amplían horizontes y se suman nuevas especies a las dietas. La principal ventaja de las aves es que ofrecen una carne nutritiva, pero con un contenido graso bastante reducido y un sabor suave y agradable al paladar. Nutricionalmente hablando, son ricas en proteínas de calidad. Contienen distintos tipos de grasas, como pueden ser saturadas, mono y poliinsaturadas. También contienen algunas vitaminas y minerales como hierro y zinc. Poseen mucha grasa en la piel, pero esto es beneficioso, ya que es muy fácil de deshacerse de ella. Basta con retirar la piel y así eliminaremos la gran mayoría de grasa. Es muy recomendada en dietas médicas y de control de peso. En la antigüedad se puede observar que se comían grullas, cisnes, flamencos, tordos, zorzales, calandrias, palomas, faisanes, pavos reales, codornices, perdices, martinetas, patos, gallinetas, gallinas, avestruz, ñandú, gansos, cotorras, loros, etc.
Bien, ahí ya tengan en cuenta entonces estas definiciones y por sobre todas las cosas cada ave merece justamente el tiempo de cocción para que sea la preparación exitosa. Bueno, muy bien, acá seguimos entonces. Yo mientras corría justamente el material lo que hice fue saltear un poco la cebolla con mi popurrí de locotes aquí en la preparación, en la sartén. Le agrego entonces alfina ahí para darle un poquito de sabor, por supuesto le agrego un poco de pimienta, eso va a ser al momento de servir para que realmente el sabor sea diferente y por sobre todas las cosas sea sabrosa, con gusto, con sabor. Por otra parte tengo acá la pechuguita de pollo que se está tiernizando, tengo ahí la papa, se va a estar tiernizando de a poco, nunca hay que dejar que la papa se cocine de todo porque cuando estamos hablando de un salpicón da gusto encontrar que la papita está enterita, bien, por supuesto tiernizada, ¿verdad? No tiene que ser tampoco hecha puré porque si no sería lo que se llama comúnmente en cocina una mayonesa de ave. Cuando la papita está pasada es porque tiene que ser así la receta, la preparación tiene que ser así. Bueno, una vez que se salté, nada más directamente ya apago, ya obtuve lo que quise justamente. Fíjense, tiernizar un poco, que la cebolla se vuelva transparente, el locote rojo, locote verde y amarillo, que tomen ese brillo, que es lo que estoy necesitando. ¿Qué voy a hacer con esto? Para no perder tiempo, paso directamente en un recipiente para que se vaya ya incluso enfriando, porque aquí vamos a mezclar con la papa, vamos a mezclar con el pollo. Es conveniente siempre cada ingrediente previamente cocinado, dejar que se enfríe para mezclar, ¿verdad? Yo no sé si eso voy a conseguir acá por el tiempo que tengo en televisión, pero yo les sugiero a ustedes, en la papa dejen enfriar, el pollo también ya cocinadito dejen enfriar, que así van a asegurarse justamente que la mayonesa adquiera, aporte mejor sabor y podamos justamente conservar por mucho tiempo nuestra preparación. Vamos a recordar que la guarnición ideal para esta preparación, por supuesto, una buena porción de sopa paraguaya, no quedaría nada mal al lado de esta preparación. Me refiero justamente a los excelentes productos de Grano Par que ofrecen los amigos justamente trabajando de una manera higiénica. Están apreciando ustedes en la elaboración cómo trabaja justamente la elaboración de la sopa paraguaya, cómo van envasando, así como también la chipa y el Bellu. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Cualquier producto de esta empresa ustedes pueden encontrar en todos los supermercados del país. Lo mejor, Grano Par. Muchas gracias. 681-397. Bueno, voy retirando justamente la pechuguita de pollo y ya está cocinadita. Fíjense, yo incluso les tengo que confesar, en el corte lo que hice fue retirar otra vez la pechuga de pollo y le hice como una suerte, le partí en dos, como una suerte de bife. No hay necesidad que eso usted haga en la casa porque yo supongo que tienen suficiente tiempo, ¿verdad? Yo acá todo tengo que simplificar el proceso para que obviamente pueda llegar a terminar en el tiempo. Retiro la pechuga de pollo, dejo que se escurra un poco ahí, luego voy a llevar encima de la tabla, voy a empezar a picar porque decíamos hay que dejar por minutos que se enfríe esto. Vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura porque ofrece la dupla perfecta para verse bien. No basta, señora, con comer bien, con comer sano, hay que también recurrir a algunos truquitos para, por supuesto, que eso ocurra, ¿verdad? Estoy hablando de los productos que ofrece Dismar Salud y Cultura, me refiero justamente al Pangao y el vibro masajeador. Ambos productos representa y distribuye Dismar Salud y Cultura. Ustedes pueden llamar al 522-610 para que tengan justamente a mano y de esa manera utilizar siempre. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Gracias. Bueno, vemos un poquito, chequeamos un poquitito nuestra papa como está. Ahí está con una cocción justa. Ya directamente apago el fuego y voy retirando en este colador escurridor para que se vaya eso, que desaparezca el líquido, el excedente de agua que tiene, se enfríe un poquito. Y luego, por supuesto, ya empezamos a mezclar todo. Estamos hablando de un salpicón donde tanto las verduras como la papa, el pollo va a ir justamente mezclándose todo y al final le damos el aderezo con un poco de mayonesa, con un poco de mostaza, con un poco de jugo de limón. ¿Por qué no? Le puedo agregar también alguna ralladura de limón o de naranja porque el cítrico siempre disfraza muy bien, les da justamente ese aporte fresco a la preparación. Esto es delicioso, por cierto, fácil de preparar, gusta a todos y es un plato bastante sano, por cierto. Una papita más me queda ahí, ahí está, perfecto. Vuelvo acá entonces a la mesada, empiezo justamente a picar esta pechuguita de pollo en unos cubos. Siempre estamos hablando de que las verduras fueron picadas de una forma, la papita también de la misma forma, todos en cubitos, entonces la pechuga también hacemos así. Si optamos por un corte en juliana, bueno, todos los ingredientes tienen que ir picados de la misma forma para que realmente quede fabuloso, es decir, que quede bastante elegante, por cierto. Ahí está, picamos de esta forma nuestra pechuguita de pollo, le damos el tiempito que se oree un poquitito, que se enfríe un poquillo y después ya empezamos a mezclar todos. Y mientras que eso ocurra, yo tengo justamente algo
para compartir con ustedes y gracias a los amigos de Última Hora. Última Hora presenta la colección Bob Esponja, que contiene 12 figuras, 12 libros de cuentos de tapa dura y una caja coleccionadora metálica. Diviértete con las aventuras de Bob Esponja y sus amigos en el fondo del mar. Con la primera entrega viene justamente una figura de Bob Esponja, un libro de cuentos y la caja coleccionadora metálica. Colección Bob Esponja aparecerá los miércoles a partir del 9 de marzo por tan solo 46.000 guaraníes, más por supuesto el periódico. Así que a tener en cuenta y obviamente para todos los seguidores de este personaje. Bueno, muy bien, ahí está, las verduras ya previamente salteadas, nuestra pechuguita de pollo picadita. Lo que hago justamente es agregar encima de esta verdura, estamos hablando de un rico salpicón de pollito, que va a quedar realmente una delicia. Encima del pollito voy a incorporar justamente mi pollito. Le agregamos un poco de pimienta negra. Les decía de que la pimienta negra estaba esperando este momento para agregarle. Otra vez le he hecho un poquito de yucucuy y con una cuchara chica voy mezclando. Aprovechamos para hacer la pausa. A la vuelta les muestro cómo ir justamente dándole sabor a esto con la mayonesa, con la mostaza y algunas hierbitas picadas si uno desea. Breve pausa, ya seguimos aquí en Cocinando Juntos. Bueno, seguimos aquí, último bloque de Cocinemos Juntos. Voy mezclando entonces la papita, los locotes, la cebolla, sal, pimienta que ya agregué en la preparación. Momento de empezar a darle sabor. Le voy a agregar una buena cucharada de mostaza. Ahí está. Vamos a agregarle otra buena cucharada de mayonesa. Ahí está, ustedes si desean la mayonesa por supuesto ya pueden mejorar, es decir, hacer de que la mayonesa sea bien flojita, no líquida, pero flojita. Y mezclamos muy bien, siempre es conveniente que al momento de ir mezclando hagamos con 2 cucharas y hagamos de esta forma, levantamos de abajo para arriba, de abajo para arriba, mezclamos muy bien y es momento justo que si ustedes desean agregarle algún jugo cítrico, le agregan justamente jugo de limón, le agregan un poco jugo de naranja, ¿por qué no? Le agregan un poco de ralladura también de limón o naranja o ambos cítricos y va a quedar igualmente una delicia. A ver qué más se le ocurriría agregar acá, un poco de aceitunas peladas y picadas también puede quedar. Si tenemos unos cortes de palmitos que haya quedado en la heladera también puede venir bien aquí porque estamos hablando de alimentos frescos. Estamos hablando de alimentos frescos y por supuesto una guarnición ideal para esto sería una rica ensaladita verde, lechuga repollada, rúcula, escarolas, espinacas frescas, puede quedar muy bien como acompañamiento de esta preparación. Voy mezclando muy bien mientras les recuerdo que tienen que tener la dupla perfecta en la casa. Me refiero justamente a Dismar Salud y Cultura para sus productos Pangao y Vibro Masajeador. Basta con llamar al 522-610 para que ustedes tengan por supuesto la presencia de un asesor y de esa forma se informan cómo pueden tener estos fabulosos productos en la casa. No basta con alimentarse bien, sino también recurriendo a unos truquitos para verse bien. Llamen al 522-610 para que ustedes soliciten la presencia de un asesor y puedan tener realmente estos productos fabulosos en la casa. Gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Bien mezcladito esto, queda realmente fabuloso. Le agrego entonces un poco de perejil picado ahí. También siempre lo verde le da un aspecto fresco a la preparación. Mezclo un poquitito y ya voy cargando en unas compoteras individuales. Ustedes pueden presentar directamente en un bol, pueden presentar en un Pyrex o pueden presentar ya directamente en platitos de entrada con hojitas verdes como guarnición en el caso de que vaya a ser una entrada, ¿verdad? Pero si va a ser un plato compuesto, yo creo que una ensaladita fresca al lado va a quedar realmente bastante bien. Uno ya se va a nutrir. Y por supuesto es un plato que sacia muy bien porque las papas, gracias a su contenido de carbohidrato, hace eso, que tenga justamente ese poder de saciedad. Y rica, deliciosa, fresca y por sobre todas las cosas, gusta a todos. Bueno, a ver, ¿qué hicimos para esta preparación? Primero, por supuesto, pelé la papa, corté en cubos todos muy uniformes, puse a hervir agüita, le puse caldo, cuando rompió el hervor sumergí las papas, esperé 5 minutos, tiré la pechuga de pollo. Por otra parte, piqué cebolla, locote rojo, locote verde. Esos, por supuesto, lo que hice fue saltear con un poco de manteca y luego justamente ya una vez tiernizada fui retirando en un recipiente,
fui colocando ya directamente encima la papita y fui agregando encima después la pechuguita de pollo picada, ¿eh? Y la guarnición, por supuesto, la manera de trabajar se le hace, para darle sabor, mejor dicho, ya le damos al momento de servir, es decir, al momento prácticamente de ir mezclando todo. Se le agrega mayonesa, mostaza, le agregamos un poco de sal y pimienta y queda realmente de una manera fabulosa, ¿eh? Ahí está la preparación rica, sabrosa, nutritiva, por sobre todas las cosas, muy sana, señora. Ponga en práctica en la casa, esto para un almuerzo, esto para una cena, realmente se comporta muy bien. Si les queda poquito, como una suerte de plato de fuerte, agréguele una ensaladita al lado que va a quedar muy bien. Y por supuesto, va a estar nutrido y va a estar comiendo livianito, especialmente para la hora de la cena. Si desean cambiar la papa normal, bueno, utilicen el chuchu, es decir, la papa del aire, o directamente reemplacen a los locotes por cubos de zanahoria cortada de la misma forma y cocinada de la misma forma también, ¿eh? Sea como sea, va a quedar algo bastante fresco, no tiene mucha cantidad de grasa, la pechuguita de pollo bastante magra, y lo poco de grasa que le aporta esta preparación es la mayonesa, que también ustedes pueden preparar mayonesa casera light en la casa, utilizando justamente solamente la parte de la clara y utilizando mucho jugo de limón para el ligue. Bien, pongan en práctica, hay tiempito de preparar este plato, señora. En 10 minutos usted va a tener un plato delicioso para compartir con la familia. Gracias por elegirnos y será hasta la próxima aquí en Cocinemos Juntos. Chao. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.